¿Pueden ver mi pantalla? ¿Todos la miran? Sí, sí se mira. Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a seguir con la misma dinámica que hemos venido trabajando anteriormente. Yo voy a ir haciendo los cálculos y ustedes por favor me corroboran esa información, ¿sí? También vayan comparando los datos para que obtengamos pues los mismos resultados. Y si tienen alguna duda, solo levantan la mano, por favor, ¿sí? Entonces, tenemos el laboratorio de repaso número 5, ¿sí? Que este corresponde a la elaboración del estado de resultados proyectado para el año 2022. Y la empresa que nos lo solicita es La Joyita, ¿sí? Entonces, antes de elaborar el estado de resultados, es importante que nosotros tengamos ya bien estructurado cuáles son los datos y la información que en el mismo caso nos proporciona, ¿sí? Entonces, primero que nada, nosotros tenemos el presupuesto de ventas, ¿sí? Que en el caso, aquí nos indica, ¿sí? Que el presupuesto de ventas para este periodo asciende a un total de 120,000 unidades, ¿sí? Entonces, esta información también ustedes lo pueden encontrar en el caso, que es el numeral 5, ¿sí? Ahí nos indica exactamente esta información. Y también se nos indica el precio de ventas, ¿sí? Unitario. Entonces, en el caso se nos indica que exactamente en lo que es el numeral 7, ¿sí? Se nos indica que desde hace 2 años se ha venido manejando un precio unitario de 15 quetzales, ¿sí? Pero para este periodo, que es el año 2022, se espera que se incrementa 5 quetzales más. Entonces, nuestro precio unitario para las ventas, ¿sí? Será de 20 quetzales, ¿sí? Porque aumenta o incrementará 5 quetzales más a comparación del periodo anterior, ¿sí? Entonces, también el laboratorio nos da el índice de rotación correspondiente al inventario, ¿sí? En el numeral 8 nos indica que la rotación del inventario del producto terminado corresponde a 16 veces al año, ¿sí? Que sería para el año 2022, ¿sí? Nuevamente, esta información está en el numeral 8, ¿sí? Entonces, ahora bien, otra información importante que nos indica el laboratorio es el inventario inicial, ¿sí? Entonces, el inventario inicial, ¿sí? Corresponde a 2,500 unidades, ¿sí? Para este periodo, ¿sí? Esta misma información nosotros también la encontramos disponible en el numeral 11, ¿sí? Nos dice lo siguiente. Según el registro trasladado por bodega del producto terminado, se cuenta con un inventario, ¿sí? De 2,500 unidades para el inicio de este nuevo periodo, ¿sí? Entonces, inventario inicial, 2,500 unidades, ¿sí? Nuevamente, esta información está en el numeral 11, ¿sí? Entonces, ya teniendo presente esta información, nosotros ahora necesitamos elaborar nuestra cédula de producción para que podamos pues determinar cuánto es el volumen de producción o el presupuesto de producción para este año 2022. Y esta misma información nos será de mucha utilidad cuando elaboremos nuestro estado de resultados, ¿sí? Entonces, tenemos las ventas presupuestadas en unidades, ¿sí? Que son 120,000, ¿sí? También tenemos el inventario final, ¿sí? Entonces, recordemos que en este caso el laboratorio no nos indica, ¿sí? Cuánto es el inventario final. Entonces,
nos corresponde a nosotros determinar el monto, esa cantidad. Entonces, para ello nosotros aplicamos esta fórmula, ¿sí? Que recordemos, esta fórmula siempre la tenemos disponible en nuestra guía práctica. Entonces, la fórmula dice que es el presupuesto de ventas, ¿sí? 120,000 dividido el índice de rotación. Entonces, nosotros aplicamos esta fórmula, ¿sí? Para determinar nuestro inventario final para el año 2022. Entonces, son 120,000 unidades dividido las 16 veces que rota el inventario. Eso nos da entonces un resultado de 7,500 unidades de inventario final. ¿Sí? Entonces, teniendo este resultado, ¿sí? Lo trasladamos a nuestra cédula de producción y ya podemos determinar entonces cuánto es el total disponible que nosotros tenemos, ¿sí? Para el año 2022. Sumamos 120,000 más 7,500 unidades, nos da un resultado de 127,500, ¿sí? Que nosotros tenemos disponibles, ¿sí? En unidades. Ahora bien, tenemos lo que es el inventario inicial, ¿sí? Entonces, el inventario inicial ya nos lo proporciona el caso. Entonces, estas son 2,500 unidades, ¿sí? Entonces, con esta información ya nosotros podemos determinar cuánto es el presupuesto de producción o el volumen de producción para este nuevo periodo, que es el año 2022. Entonces, 127,500 unidades menos el inventario inicial que teníamos de 2,500 unidades, nos da entonces un presupuesto de producción de 125,000 unidades para el año 2022. ¿Sí? Entonces, no hay dudas con respecto a este primer paso. ¿Todo está claro? ¿No hay dudas? ¿No? Ok. Entonces, si no hay dudas, continuemos. Entonces, ahora bien, el caso también nos proporciona datos, ¿sí? Correspondientes al balance general, pero del periodo anterior, ¿sí? Del año 2021 en este caso. Entonces, el primer dato que nos proporciona es el inventario final del producto terminado, ¿sí? Entonces, el inventario final del producto terminado del periodo anterior asciende a 15,000 quetzales, ¿sí? Entonces, de igual manera, esta información nosotros siempre la podemos encontrar en el laboratorio, específicamente en el numeral 9, ¿sí? Ahí nos indica que según el balance general del año anterior, se tienen los siguientes inventarios, ¿sí? Entonces, tenemos el inventario final de producto terminado por 15,000 quetzales, ¿sí? Y también en este mismo numeral, que es el 9, nos dan la información sobre el inventario final de materia prima, ¿sí? Que en este caso asciende a un total de 100,000 quetzales, ¿sí? Entonces esa es la información que nosotros tenemos disponibles para que nosotros elaboremos nuestro estado de resultados, ¿sí? Entonces, ahora bien, en el caso también se nos indican cuáles son los activos fijos con los que cuenta esta empresa, ¿sí? Que es la joyita, ¿sí? Entonces, en el numeral 3 se nos indica que la empresa cuenta con terrenos, ¿sí? Con mobiliario de equipo, con equipo de cómputo, ¿sí? También con vehículos y finalmente con maquinaria, ¿sí?
En ese mismo numeral nos indica que los terrenos ascienden a 250.000 quetzales. Mientras tanto, la movilidad del equipo, ¿sí?, tiene un monto de 140.000. Por su parte, el equipo de cómputo asciende a un valor de 90.000 quetzales, ¿sí? Los vehículos suman 150.000 y finalmente por maquinaria de equipo se tienen 180.000 quetzales, ¿sí? Entonces, estos son los activos fijos, ¿sí?, con los que cuenta la empresa para este periodo del 2022. ¿Sí? Entonces, nuevamente, esta información está en el numeral 3. ¿Sí? Ahora bien, el caso también nos da información importante que se relaciona con los presupuestos que se tienen para este nuevo periodo. ¿Sí? Nos dan el presupuesto de materia prima, el presupuesto también de mano de obra, nos dan el presupuesto de gastos de fabricación, también el presupuesto de gastos de administración y el presupuesto de gastos de venta. ¿Sí? Ok, entonces veamos. El laboratorio, nuevamente como les indico, en el numeral, veamos, vamos a ver qué numeral, en el numeral 6, ¿sí?, se nos da el monto de la mano de obra, ¿sí? La mano de obra nos indica, ¿sí?, que su presupuesto es de 300.000 quetzales, ¿sí? Entonces, también en el laboratorio se nos indica cuánto es el presupuesto de materia prima, ¿sí? En el numeral 10 nos dice lo siguiente. El presupuesto de materia prima es de 100.000 quetzales, menos el presupuesto de mano de obra, ¿sí? Entonces, sería, para determinar el presupuesto de materia prima, los 3.000 quetzales de mano de obra menos los 100.000. Y en este caso, el presupuesto de materia prima asciende a 200.000 quetzales, ¿sí? De acuerdo a las instrucciones que nos da el caso, ¿sí? Ahora bien, también nos indica que los gastos de fabricación, ¿sí?, son o corresponden al 10% menos que el presupuesto de mano de obra, ¿sí? Esta información también la encontramos en el numeral 6 del caso. Entonces sería los 3.000 quetzales, ¿sí?, que es el presupuesto de mano de obra por un 90%, ¿sí? 90% porque como nos dice que los gastos de fabricación son 10% menos del presupuesto de mano de obra, ¿sí? Entonces, esto nos da un valor de 270.000 quetzales. Otra manera en la que podemos calcular esto es los 300.000, ¿sí?, quetzales de mano de obra por el 10%. Eso nos va a dar como resultado 30.000 quetzales. Entonces, los 300.000 quetzales menos los 30.000 nos da un resultado de 270.000 quetzales, que es el presupuesto de gastos de fabricación, ¿sí? Ahora bien, también se nos indica cuánto es el presupuesto para los gastos de administración. Entonces, en el numeral 1 se nos indica que el presupuesto de gastos de administración es de 190.000 quetzales, ¿sí? En ese mismo numeral se nos indica también que el presupuesto de gastos de ventas suma 200.000 quetzales, ¿sí? Entonces, aquí ya nosotros tenemos, ¿sí?, plasmado, ¿sí?, cuáles son los presupuestos que la empresa tiene para este nuevo periodo, ¿sí?, del año 2022. Entonces, vamos bien hasta el momento, no hay dudas con la información que se nos proporciona para determinar los presupuestos. ¿Estamos bien aquí?
¿No hay dudas? Vale. Entonces, si no hay dudas, continuemos. ¿Sí? Ahora bien, también es importante que nosotros determinemos cuánto es el gasto por las depreciaciones, ¿sí? De los activos fijos. Pues esta información también la utilizaremos para elaborar nuestro estado de resultados, ¿sí? Entonces, vamos a calcular, ¿sí?, la depreciación de nuestros activos fijos. Entonces tenemos mobiliario de equipo de cómputo, tenemos vehículos y tenemos maquinaria. Entonces, realizamos el cálculo para determinar su depreciación de acuerdo a las instrucciones que nos dice el caso, ¿sí? Entonces, por mobiliario de equipo tenemos un monto de 28.000 quetzales, ¿sí? Por equipo de cómputo, su depreciación asciende a 300.000 quetzales, ¿sí? Ahora bien, los vehículos tienen una depreciación, ¿sí?, de acuerdo a los cálculos, de 30.000 quetzales también, ¿sí? Finalmente, la maquinaria para este nuevo periodo tiene una depreciación de 36.000 quetzales, ¿sí? Entonces, estas son las depreciaciones, ¿sí?, que nosotros acabamos de terminar y ahora las vamos a sumar, ¿sí? Vamos a sumarlas todas para determinar cuánto es el total de las depreciaciones, ¿sí? Entonces, sumamos los 28.000, los 30.000 y los 30.000 de vehículos más los 36.000 de maquinaria, nos da entonces un gasto por depreciación para este nuevo periodo de 124.000, ¿sí? Entonces, es importante que también recordemos que los terrenos no se deprecian, ¿sí?, sino que estos generan plusvalía. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que con el paso de los años, su valor incrementa, ¿sí? Entonces, por esa razón, estos no pueden ser depreciados, ¿sí? Entonces, con esta información ya tenemos los gastos por depreciación. Ahora bien, en el caso también se nos indica que se debe realizar un pago por intereses. Entonces, en el numeral 2 nos dice lo siguiente. Nos dice que se tiene que pagar intereses por un préstamo bancario. Los intereses totales entonces corresponden a 75.000 quetzales para el año 2022, ¿sí? Entonces aquí tenemos este monto. Ya tenemos esta otra información que utilizaremos para elaborar nuestro estado de resultados, ¿sí? Entonces quiero preguntarles nuevamente, ¿no hay dudas con respecto a esta a esta sección con lo que son los presupuestos y el cálculo de las depreciaciones? ¿No hay dudas? ¿No? Ok, entonces continuemos. Para finalizar, también el caso nos da una información adicional que nos será de mucha utilidad, ¿sí? Entonces, nos indica el inventario final de materia prima, ¿sí? Entonces, veamos. Veamos. El inventario final de materia prima para este periodo, ¿sí?, es de 120.000 quetzales, ¿sí? Entonces, de igual manera, esta información la tenemos en el caso, ¿sí?, en el numeral 13, que nos dice, en cuanto a la valorización del inventario final de materia prima para el nuevo periodo, que es el año 2022, este será de 120.000 quetzales, ¿sí? Entonces, ya con este último dato tenemos la información, ¿sí?, que nosotros utilizaremos para elaborar nuestro estado de resultados, ¿sí?
Entonces, aquí ya tenemos, ¿sí? Nuestro esquema, ¿sí? Para elaborar este estado de resultados, ¿sí? Entonces, tenemos la empresa La Joyita, ¿sí? El estado de resultados proyectado, el periodo que abarca, ¿sí? Y veamos las cifras en quetzales, ¿sí? También tenemos la estructura, que serían las ventas, el costo de ventas, ¿sí? El inventario final terminado, nuestra utilidad bruta, los gastos de operación, ¿sí? Nuestra utilidad antes de intereses e impuestos, la utilidad antes de impuestos y la utilidad neta después de impuestos, ¿sí? Ok, entonces, primer dato serán las ventas monetarias. Entonces, las ventas monetarias ascienden a 2.400.000, ¿sí? Y este resultado lo obtenemos de multiplicar el presupuesto de ventas, las 120.000 unidades, por su precio unitario, que son 20 quetzales. Entonces, haciendo esa multiplicación, nosotros obtenemos, ¿sí? Unas ventas totales de 2.400.000, ¿sí? Ahora bien, vamos a determinar lo que es el costo de ventas, ¿sí? Pero para ello, primero necesitamos determinar cuánto es el costo de producción. Entonces, aquí tenemos el inventario inicial del producto terminado, ¿sí? Entonces, aquí anteriormente ya habíamos estimado que el inventario final del producto terminado del periodo anterior son 15.000 quetzales. Entonces, este inventario final del producto terminado se convierte en el inventario inicial para el año 2022. Y por esa razón, su valor es de 15.000 quetzales, ¿sí? Ahora bien, tenemos el inventario inicial de materia prima, que tiene un valor de 100 quetzales. Nuevamente, regresamos a los datos que tenemos y nos dice lo siguiente: el inventario final de materia prima del año anterior o del periodo anterior suman 100.000 quetzales. Entonces, este inventario final de materia prima, ¿sí?, se convierte en el inventario inicial para el año 2022. Por esa razón, su monto es de 100.000, ¿sí?, que son estos mismos que tenemos acá. Entonces, solo los trasladamos, ¿sí? Ahora bien, tenemos las compras de materia prima. Entonces, regresamos y las compras de materia prima, entonces, serán el presupuesto de materia prima, que son los 200.000 quetzales, ¿sí? Esas serán nuestras compras de materia prima. ¿Por qué? Porque son los insumos que la empresa requiere para continuar con la producción, ¿sí? Entonces, las compras de materia prima corresponden al presupuesto de materia prima, 200.000 quetzales, ¿sí? Entonces, con esta información lo sumamos y determinamos entonces cuánta es la materia prima disponible que tenemos para este año 2022. Sumamos y la materia prima disponible nos da 300.000, ¿sí? Ahora bien, tenemos aquí, ¿sí?, el inventario final de materia prima, ¿sí? Entonces, el inventario final de materia prima, ¿sí?, también ya nos lo proporcionaba el caso, ¿sí? Sería de 120.000 quetzales para el año 2022. Entonces lo trasladamos a nuestro estado de resultados, ¿sí? Ya con eso determinamos cuánto es la materia prima consumida. Entonces, 300.000 quetzales menos los 120.000 nos da una materia prima consumida para este periodo de 180.000, ¿sí?
Entonces, no hay dudas con respecto a esta primera sección del balance del estado de resultados. ¿Vamos bien? ¿Hay dudas? ¿No? Ok. Entonces, siempre por favor vayan corroborando de que hayan obtenido los mismos resultados, ¿sí? Entonces, ahora bien, tenemos la mano de obra directa. Entonces, la mano de obra directa es de 300,000, ¿sí? Y este monto corresponde entonces al presupuesto de mano de obra que ya el laboratorio nos indicaba, ¿sí? Entonces, nuevamente, trasladamos esta información, ¿sí? Entonces, mano de obra directa, 300,000 quetzales. Y lo mismo sucede con los gastos indirectos de fabricación, que corresponden a los 270,000 quetzales, ¿sí? Que son un 10% menor a el presupuesto de mano de obra, ¿sí? Entonces son 270,000, ¿sí? Entonces, ya teniendo estos últimos datos, es decir, la materia prima consumida, los 300,000 de mano de obra y los 270,000 de gastos indirectos de fabricación, podemos determinar el costo de producción. Y recordemos que el costo de producción se conforma por tres elementos, que es la materia prima directa, la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación, ¿sí? Entonces, sumando los 180,000, los 300,000 y los 270,000, nos da entonces un costo de producción de 750,000 para el año 2022, ¿sí? Es la sumatoria de estos últimos tres datos, ¿sí? Entonces, ya teniendo esta información, ¿sí? Nosotros ahora debemos determinar lo que es el inventario final del producto terminado. Entonces, recordemos que de acuerdo al caso, ¿sí? No nos proporcionan el inventario final del producto terminado para este nuevo periodo. Entonces, nos corresponde a nosotros determinarlo. Y para ello, aplicamos esta fórmula, ¿sí? Que sería el costo de producción, que ya lo determinamos, ¿sí? 750,000 quetzales dividido el volumen de producción, que ya previamente lo determinamos mediante la cédula de producción, ¿sí? Entonces, este resultado multiplicado por el inventario final del producto terminado en unidades nos proporciona, ¿sí? El inventario final del producto terminado en valores monetarios, ¿sí? Entonces, sustituimos los valores en la fórmula. El costo de producción 750, que ya lo determinamos aquí arriba, ¿sí? Es este valor, ¿sí? Entonces, 750,000 dividido el volumen de producción. El volumen de producción, entonces, son las 125,000 unidades, ¿sí? Obtuvimos gracias a nuestra cédula de producción, ¿sí? Entonces, 750,000 dividido las 125,000 unidades, ¿sí? Eso nos da un resultado de 6 quetzales por unidad, ¿sí? Entonces, estos 6 quetzales por unidad las multiplicamos por el inventario final del producto terminado, ¿sí? Que son las 7,500 que determinamos ya previamente con la fórmula, ¿sí? Entonces, aplicamos la fórmula, 6 quetzales por las 7,500 unidades, eso nos da entonces un resultado de 45,000 quetzales que corresponden al inventario final del producto terminado, ¿sí? Entonces, ya teniendo esta información, nosotros lo trasladamos a nuestro estado de resultados, ¿sí?
Inventario final de producto terminado, 45,000. ¿Sí? Ahora bien, ya teniendo este valor, podemos determinar cuánto es el costo de ventas. Y para ello tenemos la siguiente fórmula. ¿Sí? Tenemos que para determinar el costo de ventas sería el inventario inicial del producto terminado en valores monetarios más el costo de producción, menos el inventario final del producto terminado. ¿Sí? Es decir, los 15,000, ¿sí?, del inventario inicial del producto terminado más el costo de producción, que asciende a 750,000. Es el resultado menos el inventario final del producto terminado, que son los 45,000. ¿Sí? Entonces, haciendo estas operaciones, ¿sí?, tenemos como resultado un costo de ventas de 720,000 quetzales. ¿Sí? Aplicando la fórmula que tenemos aquí abajo. ¿Sí? Entonces, un costo de ventas de 720,000 quetzales. ¿Sí? Entonces, nuevamente pregunto, ¿no hay dudas con respecto a esta parte del estado de resultados? ¿No hay dudas? ¿Vamos bien? ¿No? Ok. Entonces, ahora determinamos cuánto es nuestra utilidad bruta. ¿Sí? Entonces, para determinar la utilidad bruta sería restar los ingresos por ventas, 2,400,000, menos el costo de ventas, los 720,000. Y eso nos da entonces un resultado de 1,680,000 quetzales de utilidad bruta o utilidad operativa. ¿Sí? Entonces, ya teniendo la utilidad operativa, nosotros podemos ahora calcular cuánto es el gasto operativo. ¿Sí? Y para ello necesitamos la información de los gastos de distribución y ventas, los gastos de administración y también los gastos de depreciación. ¿Sí? Entonces, con respecto a los gastos de distribución y venta, estos serán, ¿sí?, los 200,000 quetzales del presupuesto de ventas. ¿Sí? Entonces, únicamente trasladamos esta información a nuestro estado de resultados. Entonces son 200,000 quetzales. Lo mismo ocurre con los gastos de administración. ¿Sí? Estos corresponden al presupuesto de gastos de administración, es decir, 290,000 quetzales. ¿Sí? Y finalmente los gastos por depreciación, ¿sí?, que corresponden a los 120,000 quetzales que nosotros determinamos previamente mediante el cálculo de la depreciación de los activos fijos. ¿Sí? Entonces, igual, trasladamos esta información a nuestro estado de resultados y nos da entonces un monto de 124,000 quetzales. Ya teniendo estos tres datos, sumamos, ¿sí?, 200,000 más 190,000 más 124,000, nos da entonces un valor de 514,000 quetzales de gastos operativos. ¿Sí? Ok. Entonces, ya teniendo los gastos operativos, nosotros bien podemos determinar cuánto es la utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Sí? Entonces serían utilidad bruta, 1,680,000 menos los gastos operativos, que son 514,000, nos da entonces una utilidad antes de intereses e impuestos de 1,166,000 quetzales, ¿sí?, para el año 2022. ¿Sí? Ok. Entonces,
Recordemos siempre de que el caso también nos indicaba de que existe un monto por intereses debido a un préstamo bancario. Entonces, este monto es de 75,000. Igual, trasladamos esta información a nuestro estado de resultados, ¿sí? 75,000, lo restamos y entonces obtenemos la utilidad antes de impuestos. 1.166.000 quetzales menos 75,000 nos da una utilidad antes de impuestos que asciende a 1.091.000, ¿sí? Eso es con respecto a la utilidad antes de impuestos, ¿sí? Ahora bien, en el caso también se nos indicaba que el impuesto sobre la renta será del 25%, ¿sí? Entonces, determinamos el impuesto del ISR sobre el 1.091.000 quetzales, ¿sí? Entonces, el 0.25% por 1.091.000 quetzales nos da como resultado un monto de impuestos de 272.750, ¿sí? Entonces restamos y obtenemos la utilidad neta después de impuestos, ¿sí? Este asciende a 818.250 quetzales para el año 2022, ¿sí? Entonces esa es nuestra utilidad, ¿sí? Neta. Entonces, con esto podemos darle una respuesta a la interrogante que nos planteaba el caso. Es decir, ¿cuál es la ganancia o la pérdida del estado de resultados presupuestado? Entonces, para el año 2022, la utilidad neta, ¿sí? Utilidad, o sea, una ganancia neta de 818.250, ¿sí? Y de esta manera es como se realiza el laboratorio de repaso número 5, ¿sí? Entonces, les pregunto una vez más, ¿no tienen dudas respuesta relacionado al laboratorio de repaso número 5? ¿Sí llegaron al mismo resultado todos? ¿No hay dudas? Y con la depreciación, ¿en qué punto, Edna? A ver. Ok. Con lo que respecta a la depreciación de los activos fijos, ¿sí? Entonces, recordemos de que, de acuerdo a la ley, la depreciación de mobiliario de equipo será del 20%, o bien podemos calcularlo dividiendo el monto del activo entre sus años de vida útil, ¿sí? Entonces, podemos hacerlo de acuerdo al porcentaje de ley o bien de acuerdo a sus años de vida útil, ¿sí? Entonces, de esa manera es como nosotros determinamos la depreciación, ¿sí? Si nosotros dividimos 140,000 de mobiliario de equipo entre 5 años, ¿sí? De su vida útil, nos da un resultado de 28,000 quetzales. De igual manera, el equipo de cómputo tiene una vida útil de 3 años. Entonces, 90,000 dividido los 3 años de vida útil, ¿sí? Nos da 30,000. De igual manera, los vehículos. 150,000 dividido los años de vida útil del vehículo, que son 5, nos da 30,000. ¿Sí? Y de igual manera la maquinaria. 180,000 dividido sus años de vida útil nos da un resultado de 36,000 quetzales. ¿Sí? Y así es como determinamos la depreciación de los activos fijos. ¿Sí? De ambas maneras está bien.
Ok. Entonces, ¿no hay más dudas con respecto a este laboratorio? ¿No hay dudas? ¿No? Ok. Entonces, si no hay dudas, vamos a continuar con otro laboratorio de repaso, ¿sí? Entonces, yo se los voy a estar publicando en Classroom, ¿sí? Y cuando lo tengan, por favor, lo descargan y me avisan, ¿sí? Para que nosotros podamos darle lectura durante la clase y así tengamos presente